Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. El podcast de Milton Tello. Ya no soy un esclavo del temor. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno que podamos estar compartiendo una nueva lectura bíblica, una nueva reflexión. Hoy termina de ser el sábado, comienza el domingo de resurrección, y tengo ganas de hablar, obviamente, justamente, apropiadamente del Señor, de aquel que ha vencido la muerte, de aquel que estamos recordando que ha vencido, que ha resucitado. Y vamos a ir a la palabra del Señor, amén. Vamos a leer la ya muy conocido texto bíblico que por estos días ya debe ser la moneda corriente, debe ser uno de los más recurridos, leídos, en fin, pero eso no quita la hermosura, la profundidad y el poder, la revelación que tienen dentro, amén. Vamos a leer, acompáñenme por favor. Lucas, libro de Lucas 24, capítulo 1. Quiero que me acompañen en estos versículos apasionantes. Amén. Dice el versículo 1 de esta manera: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. ¿Quiénes? Las mujeres. Amén. Algunas mujeres. Vamos a seguir leyendo. Trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella. Dice la palabra que los primeros que vinieron al sepulcro fueron las mujeres. Luego avisaron a los hombres, y luego los hombres fueron nuevamente a ver el sepulcro, a ver qué había pasado. Y vamos a meternos en esta apasionante historia. Y hallaron la piedra removida del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Ellos fueron a buscar el cuerpo de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque llevaban especias para, aunque sea, darle una digna sepultura. Porque le habían seguido, le habían honrado, le habían caminado con él todo este tiempo que en su ministerio público. Amén. ¿Y cuál fue la primera sorpresa? Que no había cuerpo, era una tumba sin cuerpo. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, porque imagínense qué les pasaba en la cabeza a estas mujeres. Hemos venido con la última buena acción que podamos tener después de la injusticia de su muerte. Por lo menos no se merecía ese trato. Venimos a darle el último adiós, que descanse en paz por lo menos. Y no le hallaron el cuerpo, no hallaron el cuerpo. ¿Qué es lo primero que pensaron? Alguien se llevó el cuerpo, alguien lo robó. Y perplejas por esto, dice la palabra, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, obviamente ángeles de Dios. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: les dijeron estos varones: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué tremendo. Siempre digo la palabra tremendo porque me sorprende, porque todavía la palabra cuando leo me asombra, todavía la palabra cuando encuentro tesoros y me saca del lugar común.
Amén. La palabra de Dios me asombra. Y estos ángeles le dicen a las señoras, a las mujeres que habían ido, ¿por qué buscan el que vive entre los muertos? Y alegaron algo más: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús, de sus palabras, y volvieron del sepulcro, dieron buenas nuevas, justamente dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 apóstoles, obviamente, discípulos, y a todos los demás que estaban con ellos, a la iglesia, lo que era la iglesia primitiva, las primeras, a los discípulos de Jesús. Y estas mujeres eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacob, y las damas con ellas. Y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. La cuestión es que era un grupo de mujeres muy predispuestas y que no se podían quedar con la tristeza del no. No se podían quedar con la tristeza de la mala noticia. Dieron un paso más. Amén. Los hombres estaban encerrados, buscando preguntas, buscando respuestas, preguntándose, pero ellas dieron un paso más. Para algunos fue casualidad que hayan estado ahí, pero en Dios no hay casualidades. Había un porqué. Ellas fueron las primeras que la palabra ha resucitado les impactó el corazón. Amén. Qué terrible, qué tremendo. No terrible en el sentido malo, sino qué tremendo, qué poderoso es esto. Las primeras palabras de revelación de que Él ha resucitado como evidencia fueron a mujeres, y fueron esas mujeres que colaboraban, que construían la iglesia. Amén. Qué glorioso esto, porque me enseña que la revelación de un Cristo vivo está en el hacer de la iglesia, que no se queda de brazos cruzados, que las causas imposibles igual se mete en lo imposible, igual empieza y trabaja, aunque no entiende muy bien, trabaja. Estoy hablando de como hermanos trabajando en la obra del Señor. Estoy hablando de la iglesia de Dios caminando, aunque exactamente no sepa cómo, pero sabiendo que si Dios está en el asunto, vale la pena esforzarse y trabajando en pos de eso. Amén. Ahora mire la actitud de los hombres. Esto no es para menospreciar a los hombres y alabar a las mujeres, ni viceversa. Esto se trata de... Estamos desglosando estos hechos. Amén. Mas a ellos le parecía locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, el impulsivo, ¿no? En un momento, entre tanta incertidumbre de los demás, entre tanta duda, Pedro se levanta y corrió al sepulcro. Dice: yo no me puedo quedar con la duda, yo no puedo darme el lujo de permitirme de tal vez sí o no, necesito una respuesta. Amén. Corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio oh Señor, te alabo, vio los lienzos solos y fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. No vio los ángeles, nadie le dijo que había resucitado el Señor, pero les creyó a las mujeres. Y dice que vio los lienzos, que vio
lo que cubría a Jesús, con lo que lo habían envuelto. Amén. Qué tremendo, porque la característica de los lienzos es igual que lo que sucedía con Lázaro. Amén. Es igual. Después de que Lázaro resucitara. Oh, yo te alabo, Padre, gracias. Cuando la voz de Jesús le dice, sal fuera con voz de trueno, y Lázaro sale, Jesús dice, no lo desátenle. Amén. Porque Pedro se gozó y solo le bastó ver los lienzos. Porque nadie había desatado al Señor. Estaban ahí sin ser desatados. El cuerpo no fue hurtado, el cuerpo había desaparecido, pero esa palabra no solo había resucitado, amén, no solo había resucitado, y esto es tremendo, no solo había resucitado, porque Lázaro también había visto Pedro también había visto cuando habían resucitado a Lázaro, sino que cuando vio los lienzos, las telas que lo envolvían al Señor, se alegró. Algunos dicen que es porque vio el santo sudario, una especie de radiografía en negativo de la luz de Cristo en esa expresión poderosa del poder de Dios al ser resucitado. No lo sabemos, no da la Biblia testigo, no da información con respecto a eso, pero sí cómo podemos entender de que Pedro estaba gozoso, solo le bastó ver los lienzos solos y se fue a casa maravillándose. ¿Saben? Por otro lado, ¿por qué? Porque cuando Lázaro fue resucitado, que fue algo de todos los milagros que habían visto, lo de Lázaro estuvo ahí arriba. Era impresionante el poder de Dios que habían vivido, esa manifestación de la gloria de Dios. Cristo, Jesucristo como Redentor, con voz de mando, trajo vida. Amén. Impresionante. Ahora, tal vez Pedro, esto es un tal vez, esto es en mi imaginación, habría sido uno de esos que lo ayudaron a Lázaro a le desajustaron las vendas para que pudiese salir. Tal vez Pedro entendió que la piedra cerrada, porque la abrieron, no dice quién, fue el poder de Dios, pero tal vez él entendió de que hay alguien que lo ayudó a Jesús a sacarse esos lienzos, y pudo entender tal vez de que eran estos hombres que le habían dicho las mujeres, ángeles de Dios, ángeles de Dios. Entendamos que Pedro había visto morir al Hijo de Dios, porque él sabía que era el Hijo de Dios, él sabía que era el Cristo, porque no se lo había revelado un hombre, no se lo había revelado su propio intelecto. Él sabía, como Jesús le dijo, esto no te lo reveló hombre ni hijo de hombre, esto es una revelación del cielo. Porque ¿qué le dijo Pedro ante la pregunta de Jesús? ¿Quién yo soy? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, tú eres el Cristo de Dios, el Mesías, tú eres a quien tanto hemos esperado. Ese hombre, Pedro, había visto morir al Hijo de Dios, y él sabía que era el Hijo de Dios. Amén. Y él sabía la autoridad que había en él, y él sabía que cuando él murió, el cielo, aún en fuego extraño, mirando de lejos, aún con sus repudiables actitudes y decisiones personales, Pedro vio que todo el cielo se puso negro
y la tierra tembló. Pasó algo bien poderoso cuando Jesús entrega su espíritu, su alma. Amén. Por eso le bastó entender que viendo solamente con lo que fue envuelto, porque era imposible, ¿sí? Amén. Se llenaron de gozo y volvió a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora miren esto. Las mujeres vieron ángeles y le dijeron: ha resucitado. Y a Pedro le bastó ver ropa. Qué tremendo. A Pedro le creyeron cuando volvió. Bueno, menos Tomás. Pero a las mujeres no le creyeron, sino que se generó una controversia. ¿De qué estamos hablando? De que las mujeres no le creían tanto, sacando lo cultural, que tal vez sea cierto. Estamos hablando de que si no fuera por estas mujeres, si no fuera por la actitud de Pedro, si no fuera por esas personas que se acercan al Señor cuando parece que está todo perdido, porque hay veces, y quiero hablarte bien profundamente en estos últimos minutos y que se entienda el contexto en donde lo digo, hay veces que parece, aún por eso se celebra la Pascua, que la cosa va de mal en peor y en algún momento tu esperanza muere. Pero si Dios te prometió que Él te iba a librar, quédate tranquilo, Él te va a librar. Amén. Porque aún así en la Pascua, antes de que se celebrase, el corazón del faraón se endurecía más y más y más y más, cada vez más difícil, hasta que en un momento Dios, como dice mi apóstol Alfredo, Dios tronó, Dios habló, Dios hizo, Dios se movió, algo sucedió, aunque parecía que iba de mal en peor, castigos, latigazos, cruz, se le mecieron las barbas, le arrancaron la barba y tantas cosas al Señor, hasta morir. Sí, murió, pero así como el pueblo en Israel comió del cordero, amén, fue libre, Dios lo sacó con poder. Así también después el Maestro, el Hijo de Dios, nuestro Cristo, nuestro Señor, resucitó con poder. Amén. Te bendigo. Quiero que en estas Pascuas podamos celebrar este domingo de resurrección felices, no importa lo que aparentemente se esté muriendo, y es más, tal vez tus esperanzas naturales mueran, pero acuérdate, tienes una palabra de parte de Dios, tú tienes una promesa, Dios te ha dicho, y esa palabra vive es Cristo. Nadie mata la palabra de Dios, nadie mata lo que Dios ha establecido. Te bendigo y declaro en este tiempo que lo mejor de Dios lo vas a disfrutar en tu vida, en tu casa y en tu familia. Gloria a Dios. Te mando un abrazo grande. Nos estamos viendo. El podcast de Milton Tello. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo